la historia de la música en México se ha escrito a base de delincuencia, de crimen. Esos volantitos traían la foto de muchos influencers y de artistas, y dentro de esas fotos estaba la de Peso Pluma, y se dice que estas personas de alguna manera estaban vinculados con grupos delictivos. Jenny Rivera no iba a volar en ese vuelo, no lo iba a tomar en la madrugada, ella iba a volar al día siguiente. Fue un cantante muy famoso, fue hasta compositor. Yo creo que tuvo en cada etapa de su vida una faceta bien diferente, pero fue una persona que desde la infancia estuvo marcada con el éxito, pero también con la desgracia. Oye, ¿tienes el sombrero y eso? No, es que obviamente no lo iba a reclamar. ¿Por? Yo vi que yo tenía el folio, nada más me lo guardé. No. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Hoy, aquí en la mesa de Criminalmente, tenemos a uno de los invitados más consentidos del canal. Hoy está con nosotros mi amigo Alain Luna. Alain, ¿cómo estás? Fermex, contento de estar contigo con un tema bastante interesante que seguramente será bastante polémico y que bueno, ya iremos desglosando a detalle este tema. Estos temas que nos vas a contar, creo, y no me equivoco, en algún momento tú conociste de manera personal a uno de los personajes centrales de las historias que nos traes, o uno o dos, no sé, pero ahorita nos contarás. Exacto. Además de que los conociste de manera personal, pues al estar tú en este medio de la radio, de televisión, que conoces artistas y demás, pues tienes como, ¿cómo le podré llamar? Un poquito más de información de lo que nosotros podamos llegar a tener, ¿cierto? Sobre todo esta parte de mezclar tanto el crimen, el espectáculo y lo paranormal. Cada una de las historias que tenemos van muy de la mano y yo creo que va a llamar mucho la atención de la gente. Estoy segurísimo que sí. Antes de empezar, amigo, como siempre, por favor, compártenos redes sociales, plataformas, donde quieras que te siga la gente y cuéntanos, si tú quieres, un poquito de tus nuevos proyectos. Ok, nos encuentran como El Grito de la Llorona en todas las plataformas o como Alain Luna, y recientemente también estrenamos un nuevo podcast que se llama El Creepy Podcast, donde tocamos diferentes icebergs, diferente información que muy poca gente se atreve a platicar y ahí lo van a encontrar. Entrevistas, hay de todo y sobre todo el terror, que es lo que nos encanta. Oye, eso de los iceberg, híjoles, a mí me llama muchísimo la atención porque vas justamente viendo cómo cada historia que vas contando dentro de estos formatos te va sumergiendo cada vez más en temas más y más y más oscuros. Yo he visto algunos iceberg y sí, como que de pronto dices, no manches, está fuerte el tema que toques, ¿no? Sí, sobre todo que hay niveles. Suena raro, pero hay niveles. Sí. De repente puedes escuchar alguna información o leer alguna información y tú dices, híjole, está muy fuerte, pero te das cuenta que hay otro nivel todavía más fuerte y otro nivel y te encuentras con información, ahora sí que muy creepy, que muy poca gente conoce y que de repente enterarte de eso es muy interesante. Sí, no lo dudo. Así es que pues no se pierdan todo el contenido que va a estar subiendo Alain en el nuevo podcast y también por supuesto El Grito de la Llorona, que pues ya es un clásico, ya tiene temas buenísimos ahí. Sí, entonces, muchas gracias. No se lo pierdan. Amigo, te quiero contar algo. Sé que hoy vamos a hablar de figuras artísticas, mediáticas. Los casos que tú me traes, pues desafortunadamente estas personas de una o de otra manera, pero pues ya no están acá de este lado, ¿no? Yo te quiero pedir tu opinión acerca de un artista que se hizo demasiado famoso y demasiado rápido. Cada quien tiene sus gustos musicales, eso lo respeto totalmente. No vengo a cuestionar la música de esta persona, vengo a preguntar, a tratar de entender el por qué, siendo una figura tan fuerte, tan famosa, explotó no a nivel México, si no me equivoco, porque no lo sigo, pero creo explotó a un nivel global su música y se hizo muy famoso. Y de pronto yo empecé a darme cuenta que ya no había noticias de él en redes sociales, ya no había conciertos, e inclusive ya no escuchaba a los jóvenes hablar de él o como noticias, ¿sabes? Y me gustaría saber qué es. Estuve investigando un poquito. Te estoy hablando de Peso Pluma. Ok.
Peso Pluma tuvo un impacto fuertísimo en esta generación de jóvenes que está ahora. Lo escuchabas en todos lados. Su nombre es Hassan Emilio Cabadén Laija. Para empezar, su nombre se me hace como que no es de acá sus apellidos, ¿no? Uh-huh. No sé de dónde sean, Cabadén Laija. Pero bueno, es una persona que literalmente irrumpió en la escena global de la música y estaba dejando una huella muy poderosa. Insisto, no critico ni acepto su música, son gustos que no son los míos, uh-huh. Pero de que estaba dejando una huella fuerte y que venía el chavo pero con todo, eso sí es indiscutible, o sea, lo estaba logrando. Uh-huh. Y de pronto desaparece de la escena, al menos en México. No conciertos, no nada. Después me entero que salieron por ahí unos volantitos que anduvieron aventando. Exacto. Corrígeme si me equivoco. Esos volantitos traían la foto de muchos influencers y de artistas. Y dentro de esas fotos estaba la de Peso Pluma. Y se dice, o sea, lo que decían esos carteloncitos, esos volantitos, es que estas personas de alguna manera estaban vinculados con grupos delictivos. Y que colaboraban o eran parte de. Eso es lo que, si no me equivoco, decían estos volantes. Exacto, y que desafortunadamente algunos de los personajes que aparecían en esos volantes ya fueron desvividos, desafortunadamente, y que muchos de ellos se han tenido que mudar a diferentes partes del país o a diferentes partes de América Latina. Hay gente que se fue a Costa Rica precisamente por esta amenaza. O sea, sí fue complicado y yo creo que es parte de lo que ha pasado también con Peso Pluma. Fíjate que yo supe que en septiembre del 2023, hace casi 2 años, uh-huh. Él iba a dar un concierto en la ciudad de Tijuana. Uh-huh. Y fue entonces que, estando ahí en Tijuana, encontraron una de estas famosas mantas que decía que si daba el concierto, pues su vida estaba en peligro, ¿no? Lo decía con otras palabras, con otro contexto, pero básicamente era: si tú das el concierto, va a ser el último prácticamente. Uh-huh. Esta manta se la adjudicó un grupo criminal muy fuerte, o sea, muy pesado. Incluso no lo voy a mencionar, pero se lo adjudicó un grupo bastante fuerte. Entonces, lo que hizo fue suspender prácticamente el concierto. O sea, no se arriesgó. El comunicado de prensa decía que cancelaban el concierto porque ante cualquier situación estaba primero la seguridad de él, por supuesto, que era uh-huh. a quien estaba, pero también estaba de por medio la seguridad de todos sus fans, de sus seguidores, de la gente que iba a ir al concierto. Entonces decidieron, fíjate, no solamente cerrar esa fecha, cerraron en todo 2023 Tijuana, Culiacán, León, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Acapulco. O sea, ve cuántas fechas cerraron. O sea, prácticamente cerró este tour que venía haciendo aquí en México, que se llamaba Genesis Tour. Uh-huh. Lo cerró. O sea, dijo, ya no vamos a hacer nada, y desapareció a partir de ese momento de la escena musical, al menos, repito, en México. Uh-huh. No sé si al día de hoy, porque no lo sigo, esté haciendo o dando conciertos en Estados Unidos, quizás en Centroamérica o en alguna otra parte del mundo, lo desconozco, pero a partir de 2023 la presencia de Peso Pluma desaparece totalmente, al menos, repito, en México. Esto lo entiendo porque, ¿qué harías tú? Exacto. O sea, ¿qué harías tú si un grupo así dice, oye, estás haciendo apología del delito, pues, con tus canciones, pero ese no era el tema? Lo que entendí, el tema es este grupo que lo amenaza, al parecer se molestó de lo que decían sus canciones porque estaba apoyando a un bando rival. Ok. O sea, no solamente era lo que decía, era a quien apoyaba. Que ojo, lo que está haciendo Peso Pluma es algo que no hicieron los casos que hoy vamos a platicar. El después de una amenaza dejar de trabajar, descansarse un poco o enfriarse un poco, fue algo que algunos de los artistas que vamos a hablar no hicieron, y que realmente Peso Pluma es un artista muy mediático. De hecho, no sé si escuchaste el rumor en algún momento de que se llegó a comentar de que el papá de Peso Pluma era Salinas de Gortari, la mamá Adela Noriega. O sea, hay muchos rumores que han envuelto. Pero son rumores, ¿no? O sea, exacto. Comprobado. Mira, yo conozco a personas muy cercanas que tienen contacto con la mamá de Peso Pluma.
sé por fuentes cercanas de que son personas muy buenas y que al final de cuentas creo que el medio te va a llevar a este tipo de cosas. Hay historias que ahorita contaremos, tanto personales. A mí me tocó trabajar 19 años en radio, donde me tocaba ver absolutamente de todo. Sobre todo, más tiempo me tocó en esta parte grupera, donde realmente sí ves de todo, pero que no es algo exclusivo del género grupero. A lo mejor se hizo más como esa fama. Ajá. Pero yo creo que esto se da en cualquier género, cualquier artista. Lo hemos visto con otros artistas hasta internacionales que debido a excesos terminan perdiendo la vida, pero yo creo que no es algo solamente de este género, pero que ha representado por lo violento que puede llegar a ser. Sí. Oye, yo te quiero preguntar, acabas de mencionar algo muy importante. Tú llevas más de, o prácticamente 20 años en medios de comunicación, en radio, televisión, trabajando en distintas áreas, entrevistando a distintas personas, ya pues con una trayectoria y un reconocimiento pues bastante fuerte. ¿En algún momento de todos esos años te ha pasado algo así, pues que te haya puesto, digamos, en peligro, que hayas sentido así como que, chin, no debí de hacer, decir o venir? Híjole, yo creo que sí. ¿Sí? Digo, en mi entorno me tocó ver muchas cosas muy fuertes que yo creo que eso sí nunca lo platicaría, pero en algún momento me ocurrió algo que yo creo que sí nos puso en riesgo y te platico un poquito. A ver, por favor. Trabajando en la radio en Guadalajara, yo duré 5 años aproximadamente sin recibir ningún pago, porque era parte de un proceso que llevábamos para aprender. Yo no me quejo porque aprendí un montón y obviamente la radio busca cómo compensar ese tipo de cosas. ¿A qué me refiero con esto? En algún momento invitan a nuestro director artístico de la estación, se llama La Mejor, a ir a entrevistar a un artista muy importante, un cantautor que pudiera decir de los más importantes en México. Lo invitan a entrevistarlo. Esto iba a ser en Toluca. Él tenía que volar al aeropuerto de la Ciudad de México y de ahí moverlo a Toluca. Sin embargo, la persona que era mi jefe no le gustaba volar, no tomaba vuelos por nada, por lo cual decide mandarme a mí, que hasta cierto punto era como un premio para mí. Una persona que no te pagaba ni que trabajabas, era como un premio que te mandaran. Me mandaron a mí y a otro compañero que también era locutor. Recuerdo que la idea era llegar a este rancho a entrevistar a este importante artista. No podemos decir el nombre, ¿verdad? No. No, prefiero no decirlo. Ok. Pero pudiera decir que es una leyenda. Ok. Llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México. En cuanto llegamos ya había una camioneta esperándonos afuera del aeropuerto. Nos lleva a un hotel, nos piden dejar las cosas y del hotel nos llevan hacia un rancho. Recuerdo que era mucha brecha. Fue muy lejos, mucho camino, no recuerdo cuánto exactamente, pero decías, híjole, ¿realmente qué iba a ser la entrevista? Cuando llegamos al rancho, era un rancho enorme. En cuanto entrábamos, vimos a gente, no conozco, pero eran más largas. En todo el perímetro había gente. No manches. Y éramos muchos los invitados, había un escenario. Ajá. Yo dije, ok, seguramente en algún momento va a llegar este artista, este personaje, va a cantar y posteriormente nos van a permitir hacer la entrevista. Pasó algo muy curioso, y repito, a mí me mandaron, yo no era el invitado. De repente nos dimos cuenta que la gente que estaba invitada a esta reunión era pura gente importante de medios de comunicación, directores, dueños de radiodifusoras, de televisoras. Obviamente yo era simplemente un locutor. Cuando la gente que nos llevó a esta fiesta se da cuenta de que yo no era director, ni la persona con la que iba teníamos algún puesto importante, supieron que éramos locutores. En ese momento nos llevaron a un kiosco que estaba dentro del rancho. Nos tuvieron desde que llegamos hasta el final de la fiesta en el kiosco. Nos dijeron, ustedes son locutores, van a estar presentando las canciones que este norteño va a estar cantando, como si fuera radio. O sea,
tu labor era ir a hacer una entrevista. Ajá. Y terminaste anunciando las canciones que iban a estar tocando la banda. Exacto, pero ellos nos pedían que lo hiciéramos como si fuera radio. ¿Qué hacíamos? Todo el tiempo era, bueno, son las 5 de la tarde con 20 minutos, No escuchamos manches. a tal agrupación con tal canción, continuamos con música, llega tal canción desde tal lugar. Cada que terminaban de cantar era presentar canciones durante horas. No nos podíamos mover. Hubo un momento donde ya a altas horas de la noche, obviamente podíamos ir de repente al baño y te tocaba ver absolutamente de todo. Hubo un momento donde vemos que había gente que se iba y, ¿cómo que ya te vas, fulanito de tal, director de tal estación de radio? Tráiganle un iPad a tal señor. Iban y le regalaban un iPad y se iba bien contento. Yo le digo a mi compañero, oye, mira, están regalando cosas cuando te vas. Hay que despedirnos. Ya fuimos y, oiga señor, pues fíjese que ya nos vamos. Ajá. No, ustedes no se van. Ustedes no? siguen con el norteño hasta que les digamos. Seguimos presentando al norteño. Llega un momento donde amablemente van con nosotros y nos dicen, ¿qué les falta? ¿Qué necesitan? ¿Ya comieron? ¿Alguna bebida? ¿Qué necesitan? Mi compañero se le ocurre decir, nada más faltan unas muchachas. No. Pasó 1:30, 2 horas, cuando llegaron carros, modelos viejos, con muchas mujeres que prácticamente pusieron a disposición en el lugar. Lo primero que yo le dije a mi compañero, cuidado con que hagas algo que nos ponga en riesgo, no te muevas de aquí. Nos quedamos sentados con la agrupación, con el norteño, hasta que a altas horas de la noche nos dijeron, ok, hasta aquí terminamos, nos subieron a una camioneta y nos regresaron. Nunca vimos a ese artista que íbamos a entrevistar. Realmente era una fiesta, me imagino, para consentir a gente importante de medios de comunicación, de la forma en que quisieran. Y yo creo que esto es muy común en este tipo de medios, repito, no solamente en radio. A ver, yo tengo una duda. ¿Te dieron algo? ¿El iPad? No, no me dio nada. No, Bien triste. La comida era muy buena, fue lo que sí puedo decir, porque sí nos dieron de comer. Pero qué necesidad de gente. Híjole, es que yo creo que va más allá solo de la música. Yo creo que había gente que estaba muy respaldada. Imagínate el gasto que pudo tener esa fiesta, donde iba a decir, éramos muchos invitados, pero repito, yo no era invitado, donde eran muchos invitados, donde iban a regalar muchas cosas para consentirlos, donde iba a haber mucha comida, donde iba a haber mucha bebida. Muchas veces se decía que este tipo de fiestas pues eran patrocinadas. Ya, o sea, por algún grupo. Así Exacto. lo dejamos, ¿no? Exacto. Sí, pero repito, yo creo que este tipo de historias, y como lo comentabas como Peso Pluma, la historia de la música en México se ha escrito a base de delincuencia, de crimen, de música, y que nos ha dejado leyendas fuertes, leyendas delicadas que hasta el día de hoy siguen resonando, no solamente porque recordamos las canciones de ciertos artistas, sino la manera en que desaparecieron, la manera en que perdieron la vida, y que la lista es interminable. Podemos hablar de Sergio Vega, de Tito Torbellino, Javier Rosas, que también fue un cantante grupero que tuvo un atentado y afortunadamente solamente salió herido, pero hay muchos artistas que han sido atentados y que algunos pues no han vivido para contarlo. Qué feo. Y algunos de esos artistas son de los que nos vas a platicar hoy. Exactamente. Por favor. Me gustaría comenzar, y que esta historia, créeme que es apasionante, es de Chalino Sánchez. Okay. La historia de Chalino, créeme que es apasionante, porque Chalino creo que dejó un mensaje sobre la fuerza, sobre el defenderse, el ser una persona de familia, pero una persona protectora no solamente con la familia, sino con la gente que la rodeaba, la gente que era de su pueblo. Ajá. Te platico un poquito acerca de él. Sí, por favor. Chalino Sánchez, su nombre real era Rosalino Sánchez Félix. Sin embargo, él argumenta que no le gustaba este nombre porque podría ser un tanto afeminado, por lo cual decide cambiarlo desde muy pequeño, llamándose o haciéndose llamar Chalino. Todos sus amigos lo comenzaron a conocer de esta forma. Un pequeño que conoció la pobreza, que creció entre la pobreza. Su padre era un hombre fuerte también, que luchaba por tener bien a su familia. Sin embargo,
él vivía en un lugar donde era complicado que pudiera de alguna manera crecer. Él era de Sinaloa. Él murió cuando tenía 6 años solamente. Y pues aquí es cuando comienza una historia con Chalino, que él se hace autoprotector de su familia, al grado de que a los 11 años de edad comienza esta trágica historia. ¿Por qué a los 11 años de edad? Y esto muy poca gente lo conoce, al menos que se hayan metido mucho a la historia de este artista, porque se platica que a los 11 años una de las hermanas de Chalino atentan contra ella. No sé cómo mencionar esta palabra, pero atentan de una manera fuerte. ¿De manera íntima? Exacto. Ok. Al grado que simplemente la dejan a ella desnuda en las calles. No. Él solamente tenía 11 años. Cuando se entera, Ser un niño. obviamente el coraje que tuvo fue impresionante y la venganza fue algo que le marcó en ese momento. Obviamente era muy pequeño para realizar algo, sin embargo, pues eso no lo iba a detener para buscar en algún momento que el tiempo, que el espacio le diera la oportunidad para realizarlo. Se dice que cuando él tenía 15 años solamente, en las fiestas que realizaban en su localidad, él estaba acostumbrado ya a portar un... A los 15. A los 15 años, porque la idea de Chalino Sánchez era defender, después de lo que ocurrió con su hermana, a todas las personas, no solamente a su familia. Él se hizo de un carácter muy fuerte, él peleaba mucho, y repito, a los 15 años en una fiesta del pueblo, se encuentra con la persona que se dijo que había hablado de su hermana. No manches. En ese momento, él se acerca de manera discreta, saca su... y le quita. No. Obviamente él corre, se esconde. Cuando las personas que estaban con este hombre que desviven reaccionan, pues él ya no lo pudieron encontrar. Y aquí comienza pues esta parte delicada. Imagínate a los 15 años ya haber vivido esto, ya tener que convertirte en una persona que se tenía que esconder, porque él se tiene que esconder de inmediato, se va a los matorrales. Ajá. A partir de ello, pues él simplemente se esconde. Él se va al otro lado de Estados Unidos, y esto no pudiéramos decir que lo tranquilizó, que simplemente vivió una vida más tranquila, escondido o alejado de ese problema, sino que él comienza primero en Tijuana, posteriormente Estados Unidos, con un grupo de personas. Él junto a su hermano Armando trabajaba como pollero. Él llevaba personas hacia los Estados Unidos y empezó a tener diferentes trabajos. Se dice que trabajó en restaurantes, diferentes lugares, pero no todo era bueno. Alguno de esos trabajos, y con la finalidad de ir teniendo un poquito de solvencia económica, en algún momento llegaba a distribuir pequeñas cantidades de... Lo cual, este tipo de actividades lo lleva a pisar la cárcel junto a su hermano Armando, una persona muy cercana a él, una persona que él quería de una manera impresionante, y estando en la cárcel conocieron a muchas personas. En este proceso, cuando están en la cárcel, se llega a comentar que se empieza a codear con mucha gente importante o pesada dentro de la celda, la cual se da cuenta de que Chalino tenía un gusto por la música, pero más allá de un gusto, tenía un conocimiento que no poca gente podría tener. Ajá. Al grado de que a la fecha Chalino creó un concepto, un formato que marcó la historia en la radio, en la música, que son los corridos. Chalino conocía a personas que por cierta cantidad de dinero le decían: te ofrezco esto, ayúdame a componerme una canción sobre el por qué estoy en la cárcel, sobre mi vida como bandido. O sea, me estás diciendo que Chalino es el casi la persona que inventó, por decirlo de alguna manera, totalmente este concepto de los corridos. Él es el pionero, es el pionero, y tiene canciones que hasta el día de hoy siguen sonando. No hay fiesta donde no se pueda escuchar una canción de Chalino. Él se empieza a hacer famoso, y sobre todo porque era muy rápido la manera en que escribía. Le contaban su historia y al poco tiempo ya tenía una canción completa. Poco después, cuando él sale de la cárcel, en el año de 1984, volvemos un poco a su hermano, con el que tenía una relación muy estrecha. Se dice que su hermano va a una fiesta, coquetea con una persona, con una mujer, se va a su hotel, y hubo
alguien a la que no le gustó que coqueteara con esta mujer, a su pareja. Ajá. Van y lo buscan al hotel. Hay muchos rumores de cómo fue este fallecimiento. Lo buscan en el hotel y simplemente le quitan la vida a su hermano Armando. Y aquí es cuando se escribe el primer, y pudiéramos decirle, el corrido que fue de los más importantes, que fue a nombre de su hermano Armando, y comienza un poco más a hacerse sólida la carrera de Chalino Sánchez. Para el año de 1987 grabó cassettes artesanales que se comenzaron a hacer un poco virales, pudiéramos llamarle, o populares entre migrantes. Entre ellos se los pasaban, se los prestaban, comenzaban a buscarlos, lo regrababan, y esto empieza a hacer un poquito de ruido el nombre de Chalino. Para el año de 1989 él firma contrato con una disquera, una casa productora que era Acuario, que era la misma casa productora, o el dueño era el padre de Jenny Rivera. Que hay cosas que se van enlazando de forma muy interesante, y es cuando su carrera explota y Chalino Sánchez se convierte en Chalino Sánchez, uno de los representantes de la música regional mexicana más importantes. Allá la figura. Exactamente. Sin embargo, aquí viene la parte delicada. El escribir corridos, el hablar de bandidos, pudiéramos llamarle, de personas de... obviamente haría otro tipo de ruido, un ruido que a mucha gente no le iba a gustar. ¿Por qué está hablando de tal persona? Si yo soy de este lado, yo quiero que me haga un corrido a mí. Y si no acepta, hay problemas. Y si lo graba, ahora hay problemas acá. O sea, es muy fuerte este medio justamente en ese sentido. Y vamos a platicar del primer atentado que tuvo. Muy poca gente sabe que hubo 2 atentados. En el año de 1992, en Coachella, él lo invitan a presentarse en un casino, en un lugar donde había muchas personas que ya querían ver a Chalino, que querían escuchar a Chalino, y de repente, estando en el escenario, le empiezan a pasar notas para que cantara tal canción. Ajá. De repente hay una persona de nombre Eduardo Gallegos que le pasaba una nota. Chalino, pudiéramos llamarlo, no le hacía caso. Le decía que le diera chance, que le permitiera. Chalino primero quería atender todas las peticiones de las mujeres que le estaban pidiendo canciones, a tal punto de que este hombre se molesta, saca su... y le empieza a detonar a Chalino Sánchez. Le dijo, obviamente pudo lastimarlo. Chalino, que repito siempre estaba armado, saca su pistola, intenta responder, sin embargo ya no fue posible. Se dice que lo único que pudo hacer es que estaba tan cerca esta persona que se la avienta, lo golpea en la cara, lo lastima. En ese momento muchas personas se abalanzan contra este señor, lo agarran, lo golpean, hasta que llegan las autoridades y se lo llevan. Desafortunadamente hubo varios heridos, una persona perdió la vida. Y es el primer atentado que marca la vida de Chalino. Repito, esto fue en el año de 1992, el 25 de enero. Para el mes de mayo, pudiéramos decir que es cuando la vida de este cantautor, pues se marca de manera importante. Hay algo que Chalino siempre decía, lo criticaban a él mucho, y mucha gente que a lo mejor ahorita está viendo el podcast y que ha escuchado alguna canción y que a lo mejor no le guste, puede decir, es que cantaba horrible, es que no me gustaba cómo cantaba. Él mismo lo reconocía. Él decía que si los sapos cantan, ¿por qué él no podía cantar? Si a él era algo que le gustaba y si sabía escribir. Él era orgulloso de la forma en que hacía su trabajo, era muy apasionado, sobre todo porque la vida le dio la oportunidad de tener dinero, de comprarse su primer casa cuando firmó contrato con disquera, de poder darle a su familia lo que él a lo mejor en algún momento no tuvo, y que sobre todo él quería tanto a su familia que, a pesar de que viajara a diferentes lugares muchas horas,
él se daba el tiempo para regresar a su casa, aunque tuviera que volver a viajar de inmediato, para estar un momento de ellos. Él no paraba, pero sobre todo no dejaba de ver a la familia. Era una persona o un papá presente para ellos. Resulta que el 15 de mayo de 1992, en el Salón Bugambilias, en Culiacán, ya le habían comentado a su esposa que no se presentara en ese lugar. O sea, ¿alguien le dijo a la esposa o él? A él ya le había comentado, lo habían amenazado a través de la esposa. Okay. Le habían pedido que no fuera Chalino a presentarse a ese lugar. Este video mucha gente ya seguramente lo ha visto. No sé si lo podamos presentar. Sí, lo ponemos aquí. Ok. Como podemos ver, él está en el escenario cuando de repente recibe una nota. Esta nota él la mira y pareciera ser que su rostro cambia por completo. Un rostro desencajado, asustado. ¿Qué leyó? Al día de hoy no se sabe. Sin embargo, pues su rostro pudiera darnos un adelanto de lo que estaba viendo. Termina este concierto, no se supo en ningún momento quién le entregó esta nota, cuando se argumenta que personas con identificación se acercan a él y lo invitan a subir a una Suburban. Se lo llevan en la Suburban. Fue la última vez que se supo de él. Híjoles. Desafortunadamente, al día siguiente aparece en una zona de riego. Una persona, un agricultor de ese poblado lo encuentra. Técnicamente el rostro destrozado, tenía varios impactos y se dieron cuenta de que era este personaje, Chalino Sánchez. Nunca se supo exactamente qué fue lo que pasó. Sin embargo, repito, aseguran que su rostro quedó deforme debido a los impactos que tuvo. Se dice que en la escena había un mensaje que dice: nadie está por encima del sistema invisible que gobierna el miedo. Qué frase tan fuerte, ¿eh? Exacto. Lo repito: nadie está por encima del sistema invisible que gobierna el miedo. Hay muchas teorías. Algunos dicen que pudo ser venganza justamente por estos corridos que pudo haber interpretado en algún momento. Algunos aseguran que él llegó a coquetear o llegó a salir con la mujer de alguna persona y algunas personas aseguran que quizá su pasado lo perseguía. Esta persona que a los 15 años de edad él desvivió, pues también tuvo que pasar algún tiempo para que él de alguna manera pudiera vengarse. Alguien de la familia de este exactamente. De este tipo, ¿no? Hasta el momento no se sabe. Ojo, hay datos interesantes que tendríamos que tocar porque mucha gente va a decir: es que ¿cómo saben que era una amenaza? ¿Cómo saben que esa nota le estaban diciendo algo fuerte? ¿Solamente por su cara? Podría ser. Personas como su hermana han dado declaraciones. Ella ha dicho que y justamente la gente lo puede interpretar por lo que ya hemos platicado, que era una persona valiente, que era una persona fuerte. Y su hermana ha dicho: ¿ustedes creen que si en ese video que vieron, donde le entregan una nota a Chalino Sánchez, él la lee y es una amenaza, él siendo el hombre que era valiente, todo el tiempo armado, en ese momento no hubiera buscado enfrentar a la persona? Tiene lógica, ¿no? Claro, sí. Otras personas como Lupillo Rivera, que lo conoció, también asegura que hay muchos rumores referente a esta leyenda y que hasta el día de hoy no se han logrado esclarecer. Repito, son todas esas teorías, pero que al final de cuentas quedan como clavadas en la memoria de la música y en los que son amantes del regional mexicano y que siguen interpretando, cantando las canciones de esta figura, de este género. Y que me parece una de las historias más interesantes por cómo envuelve desde su nacimiento, el fallecimiento de su padre, posteriormente él tiene hijos. Hay un dato muy interesante que ni siquiera lo busqué, pero que desde que me acuerdo en radio lo platicábamos. Chalino Sánchez tuvo un hijo, Adán, si no me equivoco. Este hijo comienza en la música, le empieza a ir muy bien y de repente también fallece en un accidente automovilístico. Y también vuelven las teorías: realmente falleció, le quitaron la vida.
Esto puede ser muy polémico, sobre todo para la gente que se dedica a la música, pero se habla del fallecimiento del hijo de Chalino Sánchez y a los pocos años sale un artista que cantaba muy similar, un artista que físicamente era muy similar, que se llama Ulises Quintero, que tuve la oportunidad de conocer y que mucha gente aseguraba, no, es que no mataron al hijo de Chalino. Ulises Quintero es el hijo, quizás se guardó un poco por alguna cuestión y salió con otro nombre, no sé, es una teoría, pero que al final ha ocurrido con varios artistas y que es muy normal escucharla, pero yo cuando lo veía a esta persona decía, es que sí se parece, yo lo conocí personalmente. ¡Guau! ¡Qué es impresionante! Yo no conocía la historia, te lo juro. O sea, sabía lo de la nota porque es un video súper famoso cuando le dan el papelito y la cara y la expresión que hace, pero no conocía... ¿Sabes qué es lo que me asombra? Cómo hay personas que desde que son niños los empieza a perseguir, no sé cómo decirlo, pero al mismo tiempo te persigue el éxito, te persigue la fortuna, pero paralelamente te persigue la desgracia. Y desde niño empezó con la pérdida de su padre, lo que le pasa a su hermana. 4 años después de lo que le pasa a su hermana, él le quita la vida a esta persona, le empieza a ir muy bien, se empieza a involucrar con grupos delictivos al hacerles canciones. Y bien dices tú que creo es lo que pudo haber pasado por ahí con Peso Pluma, ¿no? Porque le escribes a uno, al otro le gusta, quiero que me escribas. Si te escribo a ti, me quitan la vida acá. Y si no te escribo, me la quitas tú. Entonces, ¿qué hago, no? Y eso es lo que le pasó a Chalino. Pero es muy, muy impresionante su vida, ¿eh? Muy, muy... No la conocía. Sí, verdad. Que al final la gente puede decir, entonces Chalino, ¿qué fue? ¿Fue un delincuente? ¿Fue un músico? ¿Fue un defensor de la gente? ¿Fue alguien que intentó empoderar a la gente para que se cuidara en un lugar donde no había ley, en una época o en unos años donde realmente la ley no tenía ningún peso, no tenía mayor función? Pues realmente fue un héroe. ¿Qué era Chalino Sánchez? Yo creo que tuvo sus facetas. O sea, yo creo que tuvo sus facetas donde me dijiste que se dedicaba junto con su hermano a cruzar gentes en la frontera, que eso es un delito. Fue delincuente en su momento. Fue una persona que le quitó la vida a otra. Eso lo convierte en un criminal. A pesar de que esa persona le hizo daño a su familia, a su hermana, bueno, eso no lo exime de haber cometido un crimen. Fue un cantante muy famoso, fue hasta compositor, etc. Yo creo que tuvo en cada etapa de su vida una faceta bien diferente, pero fue una persona que desde la infancia estuvo marcada con el éxito, pero también con la desgracia. ¿Y qué es lo que pasa con la mayoría de los famosos? Además, impuso moda. Hasta hoy en día mucha gente se viste con ese famoso sombrero como lo utilizaba Chalino, camisa a cuadros, pantalón, botas, que es muy normal en el regional mexicano, pero hay un estilo que muy es particular. Muy particular de él. Y justo regresando a Peso Pluma, pueden ser deducciones porque al final el dinero que se mueve en el regional mexicano y no tanto mal habido pudiéramos llamarle, o sea, las presentaciones y los costos que tienen las agrupaciones o los solistas del regional mexicano son millones de pesos. Un cantante se puede dar el lujo, después de ser tan mediático como lo fue Peso Pluma, de tomarse un año sabático sin ningún problema, viviendo de regalías de su música, sí, y no pasa nada. Sí, gente que ya tiene dinero, pero sin problema para hacer toda su vida. Exacto, hay sencillos, que fue lo que le pasó a él, que pueden pegar tanto, que pueden generar dinero como si estuviera trabajando como cualquier artista que trabaja todos los días y que no impacta tanto. Un solo sencillo le puede dar todo sí, porque fue muy famoso. Exacto. Ay, qué apasionante historia esta de Chalino, me gustó mucho. Sí, y que justo se casa con esta historia de Jenny Rivera. Uy, porque está fuerte. Decías algo en el cierre de Chalino muy, muy interesante, donde hablas de que esta historia donde la desgracia, pero el éxito y van nuevamente paralelos. La desgracia, pareciera ser una condena que la fama te llega a entregar.
Y esto es justo la historia de Jenny Rivera. Y volvemos, en algún momento Chalino perteneció a la disquera del padre de Jenny Rivera, tuvieron la oportunidad de conocerse, y la historia de Jenny Rivera es muy delicada porque también se convirtió en un estandarte para las mujeres, porque creo que fue una persona que buscó de alguna manera empoderarlas, levantar la mano, gritar el valor de una mujer, decirle a las mujeres no se dejen, no callarse por situaciones que vivió ella y que realmente funcionó. Creo que es otra de las artistas que hasta el día de hoy su música sigue resonando, pero además su música, las historias, las leyendas, los mitos, las teorías, ahí están. Y justamente tiene una vida muy trágica, tal cual como Jenny Rivera, como Chalino Sánchez, perdón. Ajá. Y les platico un poquito. Sí, por favor. El primer matrimonio de Jenny Rivera fue con José Trinidad Marín. Aquí va la parte interesante. Esto terminó en un escándalo judicial. Fue condenado a 31 años de prisión por contra menores, incluidas su hermana, la hermana de Jenny Rivera. ¿Su esposo? Ajá, el primer esposo. Ajá. Vamos con el segundo esposo, Juan López. A ver, quiero hacer una pregunta. Ajá. Muchas personas habrán visto acá la serie de Jenny Rivera que hace unos años se hizo muy famosa. Solo para ubicarlo en mi mente, porque yo vi algunos capítulos de esa serie. Ajá. Este primer esposo, que ¿me puedes repetir el nombre? José Trinidad Marín. ¿Es el que en la serie es conocido como Trino? Exactamente. Uy, no manches. No me acuerdo, no vi la serie completa, pero recuerdo que era un personaje violento, que las... hay cosas así. Sí, justo ella creciendo en un medio de la música, viendo cómo su papá trabajaba en la música, cómo sus hermanos eran amantes de la música, pues ella le llamaba mucho la atención, pero este tipo de relaciones donde el machismo gobernaba, donde ella no podía salir ni siquiera, donde la idea de dedicarse a la música no podía estar en su cabeza por este tipo de relaciones, pues fue algo que le estancó mucho tiempo. Y justamente Trino, de su hermana, de su hija, y aquí comenzamos con una vida delicada. Ahora, Juan López, su segundo esposo, fue involucrado en... Segundo esposo, más problemas. Sin embargo, él fallece en el año 2009 en prisión. Ahora vamos con el tercer matrimonio, que mucha gente lo conoce porque fue muy mediático, que es Esteban Loaiza, un beisbolista bastante conocido a nivel mundial. Sí. Se casa con él, posteriormente termina la relación y no se supo exactamente por qué. Empezaron los rumores de que la relación había terminado porque Esteban Loaiza había tenido una relación con la hija de Jenny Rivera y que por eso había terminado esta relación. Ya, obviamente ya era adulta la hija de Jenny Rivera en ese momento. Exacto. Ok. Ahora, estamos hablando de una vida tan solo desde la parte amorosa, drástica, dura, llena de machismo, llena que no ponían nada fácil el que una persona tuviera por algún momento que pasara por su mente el crecer, el ser algo, el levantarse de todo lo que estaba viviendo. Sin embargo, no fue así. Jenny Rivera trabajó tanto que ella, si no me equivoco, estudió administración de empresas, comienza a trabajar vendiendo bienes raíces, lo cual le ayuda a solventar un poquito, y estando su papá dentro del gremio, ella en algún momento se prometió empezar a trabajar en la música, sabía que tenía el talento. Cada X cantidad de tiempo ella iba y grababa música, empezaba a vender su música de manera... ¿Cómo le podríamos llamar? Como personal, muy personal. A bajo nivel, ¿no? O sea, nada más entre amigos, me imagino. Exacto, en conjunto con sus hermanos. Sin embargo, ella empezó ya a llamar la atención, porque, repito, era muy buena y la música, la letra, las composiciones eran para empoderar a la mujer. Claro. Lo cual creó una empatía importante con las mujeres que empezaron a apoyarla y es lo que la lleva al éxito. Se vuelve una figura monumental. Exacto. En el mundo de la música. Sí, bastante fuerte, y muchas canciones que se convirtieron en himnos para Sí. las mujeres. Pues sí, hay canciones buenas y unas muy pegajosas, por cierto. Sí, totalmente. Pero justo eso,
de repente llegaba el éxito, de repente ocurría alguna desgracia, llegaba el éxito, desgracia, hasta que viene esta parte que pudiéramos llamar fue el declive. Algunos aseguran que Jenni Rivera ya había sido amenazada por algunos aseguran que ella ya sabía que iba a fallecer, pero si me lo permites vamos a comenzar con esta bitácora, pudiéramos llamarle, sí, por favor, del fallecimiento de Jenni Rivera. Yo creo que todos recordamos ese día porque hay acontecimientos que te sorprenden tanto que se quedan en tu archivo cerebral. Yo recuerdo justamente que estaba haciendo el día que nos dieron la noticia que teníamos que hacer algo en radio. Y bueno, era el 8 de diciembre del 2012 cuando Jenni Rivera tenía una presentación importante en Monterrey, llena de elementos que llamaban la atención, frases que llamaban la atención, donde parecía que Jenni Rivera se despedía, donde parecía que Jenni Rivera sabía lo que iba a pasar, y esto obviamente es interesante tomarlo en cuenta. Datos importantes. Jenni Rivera no iba a volar en ese vuelo, no lo iba a tomar en la madrugada, ella iba a volar al día siguiente. Ajá. Sin embargo, ella con la finalidad de encontrarse con Paulina Rubio, porque en ese momento estaban grabando La Voz México, decide adelantar su vuelo para poderse ver con Paulina Rubio. Por eso toma un vuelo en la madrugada del 9 de noviembre. Como dato curioso, Beto Cuevas no hace mucho tiempo reveló a diferentes medios que Jenni Rivera lo invitó a que viajara con ella. Sin embargo, él por diferentes cuestiones no pudo. Otra persona que iba a volar y que se platica como rumor, de Beto Cuevas es real porque él ya lo ha contado. Ajá. Pero como rumor se cuenta que Alejandra Guzmán iba a abordar el mismo avión que Jenni Rivera. Sin embargo, no alcanzó a llegar al vuelo, por lo cual lo pierde y se va simplemente Jenni con su equipo, y pues lo demás ya lo sabemos un poco. Este era un vuelo privado, ¿verdad? Era un vuelo privado. La bitácora es la siguiente: a las 3:20 de la mañana, Learjet despega de Monterrey rumbo a Toluca con Jenni y 6 acompañantes. 3:30 de la mañana. El avión asciende a más de 28,000 pies. No hay reportes de anomalías. 3:34. Se registra un brusco cambio de altitud y pérdida de control. El avión comienza a descender a picada. 3:35. Último contacto en radar. La aeronave cae a 1,000 kilómetros prácticamente, desintegrándose al impactar en Iturbide, Nuevo León. 8 de la mañana. Fans y medios de comunicación comienzan a notar la ausencia. Jenni no llega al foro de Voz México. 4:20. Las autoridades confirman: no hay sobrevivientes, restos hallados en un radio de cientos de kilómetros. Híjole. Y seguramente recordaremos esa trágica imagen donde se veían restos humanos, donde se veía una credencial de Jenni Rivera, restos de su vestimenta que era bastante conocida, y esa última fotografía que tomaron cuando abordan y que queda como testigo de esa despedida, pudiéramos llamarlo. Sí, todos recordamos la foto, o sea, definitivamente sí. Hay mucho lo que se ha platicado justamente de la investigación. Se llega a platicar que, o la hipótesis más fuerte apunta, que fue una fatiga en el tornillo del estabilizador horizontal. Esta es la hipótesis más fuerte. Hay que recordar que esta aeronave ya se había reportado hace algunos años que tenía bastantes fallas. Podríamos estar hablando de la inexperiencia quizá del piloto, de una aeronave que no estaba en condiciones para seguir siendo volada. Repito, ya había un expediente de que tenía fallas, sin embargo, pues no se tomó en cuenta. Desde ahí ya está todo mal. Sin embargo, mucha gente lo empezó a cazar de que esto realmente había sido un atentado, de que había delincuencia organizada detrás de este accidente que había provocado el fallecimiento de Jenni Rivera. Pero repito, en teoría y técnicamente fue una falla técnica lo que le arrebata la vida. O sea, el reporte oficial. Exacto. Ajá.
Te voy a platicar algo que sale de esta parte criminal, pudiéramos llamarle, que es la parte paranormal. Hay muchos rasgos interesantes que habría que tomar en cuenta. Y quizá muchos los podemos tomar a modo de hipótesis, de puntos extraños. Por ejemplo, el escenario esa noche en Monterrey, el 8 de noviembre, el escenario era en forma de cruz, lo cual le llamó la atención a mucha gente el por qué lo había puesto de esta forma o había solicitado un escenario en forma de cruz. Cuando ella está en el escenario, hay videos que circulan de una persona que le grita: te va. Ese sí, creo que se escucha, ¿no? Ajá. ¿Hay un video? Ajá. O un audio, no sé. Ese es del público, simplemente alguien le grita: te van a matar. Sí, o y te se oye vas a clarito. morir. Exacto. Vamos a ver si lo podemos poner aquí. Perfecto. Este es un audio importante, porque mucha gente asegura que había gente que ya le estaba viendo, le estaba buscando para quitarle la vida. ¿Qué más se cuenta de manera paranormal? En el punto donde ella, o donde impacta este avión pequeño, mucha gente obviamente ha ido. Ahí quedó la cruz, quedó una especie de altar. Mucha gente va a visitarla, a dejarle alguna ofrenda. Y curiosamente mucha gente asegura que la ha escuchado cantar, que escucha la voz de Jenni Rivera, y es muy normal este tipo de manifestaciones. Incluso en la tumba de Jenni Rivera hay personas que van, también escuchan su voz cantando. Hay un video muy interesante que voy a buscar de una persona que está cantando y de repente se escucha un lamento de una mujer, pero el tono de voz es muy similar al de Jenni Rivera. En algún momento un compañero de trabajo, Alejandro González, visitó la tumba. Ajá. Y él decía que era muy curioso porque muchas mariposas se acercaban únicamente a esta tumba. Qué raro. Hay muchas cuestiones paranormales. Es que contigo lo paranormal, amigo, híjoles. No, y ahorita está tranquilo. Sí, ya sé. Ella se identificaba mucho con las mariposas, ¿verdad? Ajá. Sí, era conocida como la mariposa de barrio. Sí, creo que así se llama la serie esta que salió hace ya años. Pero, a ver, yo quiero, tú que sabes este tema, hay otras teorías que apuntan a dos cosas. La primera de ellas, que nunca subió al avión y que su deceso fue fingido. Ajá. Primera teoría. Segunda teoría, que sí, que ya la mencionaste, pero no sé si podamos ahondar un poquito. Segunda teoría, que sí subió al avión y que no hubo un fallo mecánico, que el avión estaba bien, que más bien fue una especie de atentado por parte de un grupo criminal. No sé qué grupo, no sé si, lo que yo no sé o no tengo el contexto es si ella estaba relacionada de alguna manera con estos grupos que son muy fuertes. Ajá. O qué pasó ahí. Pero el primero es, fingió y segunda, no la fingió y no fue una falla, fue un atentado. Ok, vamos por puntos. Fingir. Se ha hablado mucho acerca de ello, incluso hay una creadora de contenido que habla acerca de recetas de cocina que ha llamado la atención porque el tono de voz es muy similar al de Jenni Rivera. A ver, ¿una creadora de contenido? Ajá, no sale su rostro, simplemente salen sus manos. ¿Y por qué no sale su preparando rostro? Comida, es lo que no se sabe. ¿Tú sabes cómo se llama? O sea, bueno, el canal. No recuerdo, pero sí te lo vamos a buscar y lo ponemos acá. Hello everyone, ojalá y todos se la estén pasando muy bien. Y hoy quiero compartir con ustedes estos tlacoyos super easy peasy de hacer. Y si escuchamos el tono de voz de esta mujer es muy similar, lo cual dio pie a que dijeran es que Jenni Rivera simplemente también se desapareció un tiempo y ahora ella pues está haciendo un poco detrás de, enfriándose este contenido. Curiosamente, en el contenido de esta mujer, muchas veces en los utensilios, que en la cuchara para mezclar, apareció una mariposa. Wow, no conocía esa teoría. Lo cual ha llamado la atención. Obviamente la gente dice, es Jenni Rivera. Y hay otra gente que dice, claro que no, el que tenga una voz muy similar a Jenni Rivera no la convierte en Jenni Rivera. El que tenga una voz muy similar, el que aviente símbolos como la mariposa, el que no permita ver su rostro, pues ya es mucho misterio, ¿no? Sí, digo, al final de cuentas, si una
persona, una mujer se da cuenta que puede aprovecharse de eso para crear seguidores o fama, pues también sí, claro, puede ser. También. Sin embargo, pues la teoría ya está. Hay mucha gente que argumenta que la ha visto en diferentes lugares, en conciertos, e incluso, esto sería bueno también proyectarlo, hay un video de la Chiquis donde Su en hermana una de era las la Chiquis, tomas, ¿no? es su hija. Ah, su hija. Perdón. En una de las tomas se puede ver a Jenni Rivera. Pero ojo, hay personas, hay imitadores que han trabajado de esto y que realmente lo que aparece en ese video, más allá de que sea el espíritu de Jenni o que realmente Jenni en vida haya ido al video, Puede ser un imitador. pues se habla de que es el imitador o la imitadora oficial de Jenni Rivera. Y bueno, si pasamos a la segunda teoría, que es esta parte de... parte de lo que se comenta y que en algún momento Jenni Rivera llegó a buscar a Pepe Garza, que es uno de los directores artísticos de radio más importantes en América Latina. Él la entrevistó y ella aseguraba y le llegó a comentar que estaba amenazada. Estas amenazas, ¿por qué eran? Obviamente ella manejaba mucho dinero, las presentaciones, las giras, su música, realmente era algo que generaba bastante dinero, por lo cual era fácil de que este tipo de personas la buscaran, buscando su ayuda para el lavado de dinero. Se dice que ella se negó y que fue la principal causa por la cual pudieron haber atentado contra ella, el no aceptar trabajar en este lavado de dinero. En algún momento, de hecho, ella fue multada. Es que, repito, hay muchas cosas que van saliendo. Ella fue multada en un aeropuerto porque la encuentran con no sé cuántos miles de dólares. Se dan cuenta de que llevaba ese dinero, pensaron que era lavado de dinero. Ella argumenta que es de una presentación, simplemente la multan, le quitan mucho dinero, muchos dólares y la dejan ir. Pero también en algún momento fue multada y detenida porque en una presentación una persona, un hombre, le avienta algo, le avienta creo que una lata de cerveza, un vaso de cerveza. Ella en el escenario dice: quiero que me lo suban. Suben a la persona y le mete un golpe con el micrófono. No manches. Digo, no me importa que este video salga en El Gordo y la Flaca, que salga en todos los medios. ¿Hay video? Hay video. Ok. Es mi escenario y hago lo que yo quiera. Y lo golpeó. Bueno, corte A, no debería de haber una agresión por parte del público hacia el artista, sea quien sea. Corte B, creo que tampoco fue lo correcto que ella lo subiera a la fuerza y le diera un golpe con el micrófono, ¿no? Exacto. O sea, debió de empezar con el respeto de él hacia ella, que eso sí estuvo muy mal. Sí, pero estamos hablando de una mujer de mucho carácter. Otro punto importante fue de un video, no sé cómo se le tenga que llamar, un video fuerte, un video de contenido... Ok, contenido íntimo. Contenido íntimo, un video de contenido íntimo, tendríamos que mencionarlo que... ¿De ella? Exacto. Ajá. Se dice que él mantiene una relación con un integrante de una agrupación, el cual graba un video íntimo y de repente el video sale a la luz. No creo que lo hayas visto este video. No lo he visto. De hecho, no sabía ni siquiera que existía ese video. Existe un video íntimo que cabe mencionar que se viralizó. Es el video de ella con una expareja. Exactamente. Él graba, lo comparte. Ajá. Y pues mucha gente lo compartió. No se comenta que en algún manches. momento en un concierto ella se encuentra con esta persona. Ajá. Obviamente se le abalanzó a golpes A ver, con este músico. Cuando este video se comparte, Jenni ya era Jenni. O Sí, sea, ya ya era poderosa. Ya tenía Okay. el nombre. Okay. En un concierto se encuentra con este músico que era de una banda importante. Hay gente que argumenta que era de la banda Carnaval. Se lo topa de frente, se le abalanzó a golpes. No. Fue otro de los escándalos que tuvo la diva de la banda. Oye, tenía un carácter fuerte, ¿eh? Bastante fuerte. Ajá. Ok, y vamos con esta tercera teoría que tiene que ver con la parte técnica.
que tendría que decirlo, yo desde la parte paranormal, la mayoría de los temas los pimponeo con un experto en la parte energética, en la parte paranormal, como es Cristian Valerio. Ajá. Y yo con él llegué a platicarlo. Un saludo a Cristian. Un saludo a Cristian Valerio. Llegué a platicarlo. Cristian realmente está viva, fue un accidente, fue un atentado. ¿Qué pasó? La respuesta es certera. Cristian puede canalizar. Sí, claro. La ha canalizado. Ok. En algún momento lo invité, grabamos una canalización con Jenny Rivera, justamente pensando en eso, y si está viva, pero la pudo canalizar y él simplemente decía que no estaba descansando, que su espíritu todavía sigue aquí, por todo lo que vive la familia, simplemente no puede descansar. Regresando un poquito a esta tercera teoría, Cristian Valerio argumenta que sí fue un accidente. Sin embargo, el accidente lo que hizo solamente fue adelantar lo que le iban a hacer, porque realmente sí estaba preparado un atentado en contra de ella por las amenazas que había. Ok. A ver, ojo, estos datos que nos estás dando son parte de una canalización energética. Ajá. Son parte de una canalización espiritual. Ajá. ¿Cierto? Exactamente. Ok, ya, para que quede claro de dónde están saliendo estas teorías. Sí, ahorita es desde la parte paranormal. E incluso desde la parte paranormal hay otro video como evidencia muy interesante. Su hermana, creo que fue Rosy, y Juan Rivera fueron invitados a un podcast, creo que con Gabriel Roa. Ajá. De repente están platicando del tema cuando se ve como un vaso se mueve por completo. Y esto quedó grabado en cámaras. Obviamente el conductor se asusta, ellos se asustan. ¿Qué programa es? Es el podcast de Gabriel Roa. El podcast de Gabriel. Se los voy a pasar, pero la manifestación está clara. Habría que checar que la gente lo analice. Hay muchas veces que los vasos de agua con la humedad se pueden mover, pero es muy raro lo que pasa en ese momento. Ok, lo vamos a poner acá también. 4, 5, 6, 7. What the hell? ¿Vio eso? ¿Usted hizo eso? Espere, no me he movido. ¿Están ¿Quién grabando? lo hizo? ¿Están grabando? Estamos en- ¿Grabaron eso? No, Estamos en ¿estamos Punks. grabando video? Se movió esta madre 6 pulgadas solita. Net- No mames, lo que acaba de pasar. ¿Qué más podríamos hablar? La verdad es que era una persona muy bondadosa, porque ella hizo alguna fundación para ayudar a personas que eran de repente maltratadas. Buscó cómo ayudar a las personas. A mí me tocó conocerla hace algunos años en un evento de radio. Me tocó entrevistarla. Siempre era muy amable, siempre contenta, pero sí era una mujer que imponía, una mujer que era guapa, que imponía y que siempre llamaba mucho la atención. Yo de no la sabía gente. que tú la habías conocido. Sí, yo tendría 19, 20 años cuando me tocó entrevistarla. Guau, qué chido, en qué padre. Guadalajara. Ajá. Y era un personajazo. Sí, claro. Claro. Aparte, la experiencia de conocer a una mujer con ese carácter, con ese temple que ella tenía, ha de haber sido interesante. Sí, la verdad es que sí. No manches, qué historia, ¿eh? Qué historia. Y que la gente sacará sus conclusiones. Repito, aquí estamos hablando tanto de la parte de espectáculos, tanto de la parte criminal, la parte musical, y al final son tres cosas que te van a dar mucho de qué hablar. Sí. Sacar conclusiones nosotros es complicado, porque al final ni siquiera las autoridades han logrado llegar a una determinación. Ujú. Es- O quizás sí. Puede ser. Ujú. Puede ser. Simplemente es poner como en la mesa lo que se cuenta, las historias que hay, y cada quien sabrá qué camino podríamos tomar. Pues es que todas las teorías son interesantes, amigo. Bastante. O sea, todas me parecen interesantes, me parecen, te atrapan dentro de su propia narrativa cada una de ellas. O sea, desde la teoría que no se subió al avión, que sigue viva. Lo que me voló la cabeza, te lo juro, y mucho, es esto que yo no sabía acerca de... Bueno, muchos datos de ahí no Ajá. lo sabía. Lo de esta persona que tiene un canal de YouTube que hace cosas de cocina, ¿no? Ya hasta la fecha, si buscamos el último video, hay gente que le pone: Jenny, te extrañamos. Jenny, ¿cuándo No vas a manches. dejar de cocinar para hacer nueva música? ¿Te imaginas que estuviera viva? Híjoles. ¿Te imaginas? O sea, sé que no va a pasar. O sea, sé Ajá. que aunque sí fuera el caso, que ojalá fuera el caso que estuviera viva, imagínate el impacto de que se supiera.
De hecho, hay muchos artistas con los que se ha contado. Por ejemplo, lo decíamos hace un momento, Pedro Infante, hay muchos artistas. Yo creo que el último que ha causado como ese revuelo ha sido Juan Gabriel. Sí. Juan Gabriel, al día de hoy, hay gente que asegura que está vivo. E incluso, ojo con este dato, la última canción que salió de Juan Gabriel, te estoy hablando de hace algunas semanas, algunos meses, es muy polémica porque la han analizado y dicen es que no es una canción que haya grabado antes de fallecer, tampoco se trata de inteligencia artificial. Esta voz, es el registro de Juan Gabriel, pero ya con unos años más, porque se alcanza a notar ya el envejecimiento de la voz. Claro. Y obviamente el aparato fonador que incluye desde los labios, los dientes, lengua, con el paso de los años fisiológicamente va cambiando, modifica tu voz, y dicen que la canción que salió tiene este cambio natural, argumentando pues un envejecimiento real y paulatino de Juan Gabriel, lo cual indicaría pues que la grabó vivo, que la grabó recién. Exactamente. Uf, qué interesante. Escuchen la canción. ¿Cómo se llama? ¿Sabemos? No, esa sí no la vamos a poder poner acá por los derechos, pero ¿cómo no se recuerdo llama? el título, pero es lo último. Bueno, en vamos la a hacer página algo oficial de Juan Gabriel. para ahí que la aparece. escuchen todas las personas que nos están viendo. Vamos a poner el título de la canción, lo investigamos y lo ponemos por aquí abajo en la descripción, ¿no? Para que todos la puedan escuchar y nos dejen sus conclusiones, y ahí en los comentarios díganos ustedes qué piensan. A mí me gustaría mucho saber, haciendo una pausa antes de la siguiente y última historia que nos trae Alain, ¿qué piensan ustedes? ¿Realmente Jenny Rivera fingió? ¿Estaba vinculada con grupos criminales? ¿Qué pasa? Esta persona que a mí me impactó muchísimo, que tiene un canal de YouTube que se parece tanto, que deja esas pequeñas pistas tan sutiles como una mariposita en la cuchara, etcétera. ¿Qué creen ustedes? ¿Es Jenny tratando de mandar un mensaje al mundo y decir, sigo viva pero no lo puedo decir? Déjenlo en los comentarios. Amigo, ¿cuál es esta última historia? Yo híjoles, no tienen una idea cómo estoy disfrutando este podcast, de verdad. Iba a agregar, o que etiqueten a esta cuenta de esta mujer y veamos si responde, ¿no? Ah, pues sí, etiquetémosla. O sea, ya para este momento pusimos ya el video de esta persona. Etiquetémosla, a ver si tenemos la suerte de que nos responda, que nos deje un comentario, algo. Y si quiere venir y contarnos algo, por supuesto que la mesa y los micrófonos de Criminalmente están abiertos para que esté acá. Totalmente. Vamos con la siguiente historia, no menos delicada. Una historia que antes de comenzarla quiero hacer un paréntesis. Me gustaría tocarla con todo respeto porque tengo la oportunidad de conocer a uno de los hermanos de manera más personal, al Gallo Elizalde, al Chico Elizalde, como mucha gente lo conoce, Francisco. Tuve mucho contacto con él, es una gran persona, y este caso lo toco con todo respeto, enviando un fuerte saludo a la familia. Hablemos del caso de Valentín Elizalde. Ok. Me parece fuerte, pero además tiene muchas cosas en común con el caso de Chalino Sánchez, de manera impresionante. El caso de Valentín Elizalde es fuerte porque, además, hay que recordar, él nació en Sonora en el año de 1979, y el primer punto en común es que él era muy cercano, tanto con sus hermanos, a su padre, que su padre era conocido como el Gallo, un músico también importante en su época, y que tanto Valentín como otros hermanos era normal que fueran con él al trabajo, que lo vieran haciendo música, lo cual los llevó a tener este amor por el género regional mexicano y buscar continuar con este legado. Desafortunadamente, el Gallo falleció en un accidente automovilístico en la conocida Curva de la Muerte en Villajuárez, Sonora. Repito, su padre fue el que fallece, y esto obviamente pues fue un golpe muy duro para la familia Elizalde. Claro. Sin embargo, pues ellos fueron decididos a buscar seguir con este legado. Y volvemos a lo mismo, puede haber gente a la que no le guste la manera de cantar de Valentín Elizalde, sin embargo, es un referente en la música, es Totalmente. alguien que marcó sus letras, su estilo, y esto es importante también señalarlo. Muchas veces
el estilo llega a ser en los medios de comunicación, en la música, más importante que el mismo talento. Puedes tener la mejor voz para cantar, pero si te falta ese estilo, ese ángel, Claro. no va a pasar nada. Sí. Y era algo que Valentín Elizalde de sobra tenía. Se dice que Valentín recibió muchas amenazas. Según Telemundo, su hermano El Flaco denunció amenazas contra él y contra su familia, inclusive responsabilizó a su primo Fausto, el Tano, por posibles actos violentos. A ver, ¿entre familiares estaban peleados? Había muchas broncas y ahorita vamos a llegar al punto del por qué. Ajá. Era muy exitoso, era muy carismático. Valentín Elizalde viajaba mucho, tenía mucho trabajo. Sin embargo, me gustaría ir directo a la parte de su fallecimiento, porque es donde está como todo la parte polémica o la parte que tendríamos que comentar. Y vamos a modo de bitácora, minuto a minuto. El 25 de noviembre del 2006, Valentín ofrece concierto interpretando A mis enemigos, corrido considerado provocativo para miembros de cierta organización, pudiéramos llamarle. Esto es muy importante. ¿Así se llama la canción? Exacto. A mis enemigos. A mis enemigos. Esta canción, si escuchamos la letra, es una canción bravía, una canción que está como provocando y que se dice que fue hecha de un grupo o de una organización a otra organización, lo cual ya ponía como esa sensibilidad en la vida de Valentín, el estar a lo mejor de algún lado que no tendría que estar. Justamente, y repitiendo esta parte de los corridos, él cantaba muchos, y se habla que obviamente en sus conciertos había gente de la que llegaba a pedirle canciones, que llegaba a pedirle que cantara X canción, él lo hacía, y esto pudo haber detonado. Justamente el 25 de noviembre se cuenta que al terminar este concierto, él aborda una Suburban negra. Ajá. Iba su primo Fausto, Tano, su chofer Ballesteros y su representante Mario Mendoza. Se dice que momentos después, autos le cierran el paso, se registran entre 60 y 75 detonaciones de armas largas. Pues agujeron toda la camioneta. Y quedó irreconocible. Al final se acercaron a Valentín Elizalde y técnicamente le dieron el de gracia. Uy. Valentín recibió múltiples... ¿se puede comentar? Sí, dilo, y si no lo censuramos no pasa nada. Cabeza, torso, pierna Sí. y brazo. Obviamente falleció en ese momento junto a otra persona, Mario. La única persona que queda con vida es Tano. Es donde comienzan los rumores acerca... Tano, para nada más recapitular, hace unos minutos dijiste que Tano era uno de sus primos con el cual Exacto, tenía problemas. Exacto. Ok, Tano es el único que sobrevive. ok. Obviamente los medios, las personas apuntan hacia él como principal sospechoso, y la primer teoría es que Tano fue el encargado de ponerlo. Tano sí resultó herido, sin embargo logró sobrevivir, pero muchos aseguran que fue muy curioso que él supiera en qué posición ponerse, cómo acomodarse, cómo lograr sobrevivir de este atentado, asegurando mucha gente que él fue el encargado de ponerlo. Hay personas que aseguran que antes del acontecimiento, antes del concierto, él estaba muy sospechoso, hacía llamadas extrañas, se movía de lugar para hacer llamadas, para hacer mensajes. Sin embargo, pues además de ver lo extraño, no representó nada en ese momento. Pero obviamente cuando ocurre esto, se convirtió en el principal sospechoso. Curiosamente, al poco tiempo comienza una relación con una expareja de Valentín Elizalde, lo cual obviamente pone más ojo en Tano, porque decían, qué raro que fallece Valentín Elizalde y comienza una relación con la expareja de Valentín Elizalde, y que ellos aseguraban pues que simplemente se había dado, que ella había sido como un eje para que él saliera adelante después del atentado, diferentes situaciones. No se oye muy normal, ¿eh?
estuvo muy extraño. Sin embargo, él siguió dando la cara, él siguió dando entrevistas, él con esta banda que lo acompañaba, porque él era integrante de la banda Guasabeña, siguieron haciendo presentaciones, justamente tocando todos los éxitos de Valentín Elizalde. Obviamente musicalmente les empezó a ir muy bien, porque la gente lo que quería era recordarlo. Claro. No faltó el trabajo para esta agrupación, la banda Guasabeña. Sin embargo, pues fue en decadencia después de que terminó como este boom. Ok, se llega a platicar de una persona que obviamente no mencionaré el nombre, pero que los archivos están a través de internet, lo pueden encontrar. Existe el nombre de una persona como autor intelectual de este acontecimiento, pero al final de cuentas sigue siendo una teoría, no se sabe. Entonces, en conclusión sobre el crimen, se habla del Tano como principal sospechoso y de una persona de una organización que fue el autor intelectual. ¿De algún grupo criminal? Exacto. Ok. Hay un dato muy curioso que me gustaría que insertáramos el video. Sí. Y justamente volvemos a la similitud con Chalino Sánchez. En el concierto de Valentín Elizalde, alguien se acerca y le entrega algo en la mano. Muchas personas al día de hoy... ¿Ese es su último concierto? Al parecer es el último concierto. Ok. Al día de hoy muchas personas aseguran que se trataba de una nota, Ajá. pero la teoría más fuerte es que se trataba de una fotografía. ¿Qué aparecía en esta fotografía? Volvemos a las teorías. La primera teoría es que aparecía o un integrante de su familia o una persona del crimen que estaba presente en ese concierto. Se le entregan a modo de amenaza porque él estaba cantando esta canción a mis enemigos, canción que le habían advertido que no tenía que cantar, que no tenía que tocar. Justo le habían dicho, en este concierto no cantes esta canción, tienes muchas canciones, tienes muchos éxitos, toca esas canciones, menos a mis enemigos. La terminó interpretando y no se sabe si esta canción fue la que El detonante. la que le terminara costando su vida finalmente. Híjoles. Como acontecimientos más allá de la parte criminal, y perdón que entre a la parte paranormal, pero también es parte de mi trabajo, hay un video que es muy conocido, que es el video de Vencedor. ¿Por qué es tan importante y por qué tendríamos que mencionar el video de Vencedor? Una, Valentín Elizalde era una persona que creía en lo esotérico, que creía en lo paranormal. Era una persona que buscaba a videntes, a tarotistas, para cuestionar qué era lo que pasaba. Se cuenta que Valentín Elizalde fue con una persona para que le leyera las cartas porque él sabía que estaba amenazado. Cuando le leyeron las cartas, la vidente con la que va le dijo: sí, me parece que vas a tener te van a dar la vida, van a ser varias personas, van a ser varios impactos y ahí vas a quedar. ¿Así de plano? Tal cual. Esto se lo cuenta una persona que leía el tarot, que era vidente, pero lo que llama la atención es que hace el video de Vencedor. Ajá. En el video de Vencedor sale Valentín Elizalde como si fuera un fantasma, blanco como transparente, visitando su propia tumba. En su lápida se ve la fecha, que es justamente el año en el que él técnicamente lo desviven. Ajá. El video lo había grabado tiempo antes y es lo que la gente dice, ok, él sabía que iba a morir, él lo presentía, porque de hecho hay una entrevista que hace con un importante periodista en Guadalajara, que se llama Edgar Fino, donde él habla un poquito también como si yo me llego a morir o si me llega a pasar algo. O sea, él da como puntos que te hacen pensar, él sabía lo que iba a pasar. Sí, claro. Sí, te deja con la duda. Sí, y este video pues es interesante y es fuerte porque se ve él como si hubiera fallecido y está en su tumba visitándola. A ver, vamos a ver si podemos poner un cachito aquí. No sé si por permisos o algo, pero si podemos, ponemos ese cachito acá, al menos donde sale la tumba y la fecha. Ok. Otra cosa delicada que envolvió su deceso es también un video fuerte, un video que
obviamente ese no lo podríamos poner, sobre todo por respeto, pero desafortunadamente sale un video de Valentín Elizalde en la morgue. Un video donde se puede ver en una mesa las botas con el logotipo del Gallo de Oro. A ver, pero ya no estás hablando de un video musical, ya estás hablando de un video filtrado. Exacto. Ok. Se filtra este video desde la morgue, se ve la chaqueta, se ve la vestimenta tal cual, el celular se va hacia abajo, se ve el rostro, se ven los orificios de cómo quedó finalmente Valentín Elizalde, lo cual fue una falta de respeto Totalmente. para la familia, para los seguidores, y que desafortunadamente este video fue muy compartido. Mucha gente comenzó a hablar de él y no había persona que no preguntara: ¿tienes el video de Valentín Elizalde? Que buscara la forma de descargarlo, que se vendiera en tianguis este video. O sea, ¿Tanto realmente así? fue, no sé cómo llamarlo. Pues viral, ¿no? En su momento. Exacto. O sea, en su modalidad, pero se viralizó. Exacto, fue muy fuerte este material que salió de él, y que en algún momento la hija de Valentín Elizalde le llegaron a preguntar si lo pudo ver. Dijo que desafortunadamente en algún momento por error lo vio, y lo impactante que fue para ella. Pues es, imagínate, o sea, ver a tu papá de esa manera, no creo que sea agradable. Sí fue una falta de respeto, evidentemente, por parte de quien lo hizo, el video, y después la distribución del mismo. Sí, totalmente. Eso sí no debió de haber pasado, fíjate. ¿Y qué ha pasado con muchos artistas? Sí. Digo, de lo más reciente pudiéramos hablar con... Se me fue el nombre, el hijo de Maribel Guardia. Se habla que también se expuso un video de él tendido. Hay muchas personas del medio que las personas, los trabajadores, lo graban y en algún momento se llega a exponer este tipo de material. No, es un material muy sensible que no debería de hacerse eso. Totalmente. Uy, pues, amigo, ¿qué más ahí? ¿Qué más traes ahí de Valentín para cerrar? Tendremos que hablar también de esta parte paranormal. Fíjate que me tocó conocerlo en algún momento, pero también me tocó visitar la tumba de Valentín Elizalde. O sea, de los 3 personajes nada más te faltó Chalino. Exactamente. Pero sí conociste a Valentín Elizalde. Sí, a él no me tocó entrevistarlo, me tocó una visita que hizo a la estación de radio, me tocó verlo. Justamente en el último año me tocó verlo ahí. Él hacía mucho palenque en fiestas de octubre en Guadalajara, y es donde me toca verlo. Pero en una promoción de radio nos tocaba llevar ganadoras a la tumba de Valentín Elizalde. ¿Cómo así? Al año siguiente de que él fallece, obviamente la disquera ofrece a la estación de radio hacer una promoción de llevar, no recuerdo si 1 o 2 camiones llenos de ganadoras a la tumba de Valentín Elizalde. Oh, eso está muy tétrico, ¿no? Exacto. Íbamos a la tumba de Valentín Elizalde, obviamente el día en que fallecía, o en su aniversario luctuoso, y pues ahí te encontrabas a gente cantándole su música, llevándole arreglos florales, llorándole, y había mucha gente que lograba captar el espíritu de Valentín Elizalde. Hay un video, no sé qué tan fácil sea encontrarlo, pero creo que su ex esposa está visitando la tumba y se ve como una imagen de una persona con rasgos muy similares a Valentín pasa por dentro. Valentín, parte de lo que llegó a platicar. ¿Por dentro? Por dentro de la... Me imagino mausoleo. Que es un mausoleo. Exacto. Okay. En algún momento él pidió que cuando muriera fuera enterrado junto a su padre, y así se le cumplió. Okay. Hay gente que lo ha logrado ver, hay gente que ha hablado de su espíritu, que se aparece en ese lugar, que se aparece en el lugar donde grabó el video de Vencedor, que era un casino, si no me equivoco, donde él compró, y hay gente que lo ha visto ahí, y las oficinas donde él hacía producciones también aseguran que lo han visto. Realmente es un espíritu que mucha gente asegura no ha logrado descansar al día de hoy. Es que mira, estas figuras que son tan famosas, tan mediáticas, que son tan queridas por la gente, yo creo que
Pues no sé, hay muchos casos de artistas que se hacen presentes después de... No sabemos si es real, si es mentira, si es un video fabricado, pero lo que sí creo yo es que son personas que tienen una energía muy fuerte, porque también tienen muchas personas que, ¿cómo llamarlo? No que las invocan, pero sino las mantienen vivas a través del recuerdo. Y pienso que eso es algo muy fuerte y es por eso que quizás aparecen de alguna manera o se hacen presentes con tanta frecuencia. O sea, Valentín Elizalde, Jenny Rivera, Juan Gabriel, Pedro Infante, José José. O sea, de todos ellos puedes encontrar Michael Jackson. O sea, ya saliendo del país, Michael Jackson, este icónico video donde en la mansión están grabando y se ve al fondo cómo pasa alguien igualito a él. Entonces creo que todos estos personajes tan queridos por la gente, porque es la realidad, fueron muy queridos, muy aceptados, pues de alguna manera no se pueden ir porque tanta gente los quiere, quizás les otorga de alguna manera su energía y siguen estando todavía entre nosotros. Sí, fíjate que hay una anécdota muy curiosa. El año en que fallece Valentín Elizalde, en la estación de radio teníamos una promoción donde, si no me equivoco, íbamos a regalar una convivencia con Valentín Elizalde, creo que su sombrero, y no recuerdo si una playera o una chaqueta. ¿Cómo le íbamos a regalar? En la estación de radio entregábamos un disco que era solamente el sencillo de Mis Enemigos, lo estábamos regalando en la calle y ese disco detrás tenía un folio. En teoría iban a sacar el folio ganador y la persona que tuviera ese folio iba a ser la persona que iba a tener como el encuentro con Valentín Elizalde, que si no me equivoco, desafortunadamente por el acontecimiento ya no pasó, o no recuerdo si fue antes, pero creo que ya no se pudo dar. Pero repito, eran los años donde yo no recibía algún sueldo y había veces que si regalaban algo en la radio yo decía, pues me voy a llevar un disco para regalárselo a mi mamá, o me lo quedaba yo porque estaba padre. Recuerdo que cuando estaba esa promoción, el disco de la promoción yo me lo llevé. No me digas que tú ganaste. Yo gané. No manches, ¿de verdad? Pero yo estaba escuchando la radio y cuando dieron el folio ganador, yo iba en la camioneta de la estación de radio, porque yo iba a trabajar, yo era locutor. Yo iba en la camioneta de la estación de radio y dijeron el folio ganador. Oye, y Alain, el folio ganador es, y leyendo el suyo, ¿no? Sí, yo lo estaba escuchando porque yo era como locutor de campo y los locutores que estaban en cabina estaban dando el folio ganador. Oye, ¿tienes el sombrero y eso? No, es que obviamente no lo iba a reclamar. ¿Por? Porque me iba a ver mal que yo trabajando en la radio fuera el ganador. Yo vi que yo tenía el folio, nada más me lo guardé. No. Pero en la estación de radio quedaron cosas de él firmadas. De hecho, no sé si hasta el disco lo pudiera tener. Posiblemente lo tenga en Guadalajara, pero obviamente nunca llegué con mis jefes y les dije, oigan, tengo que decirlo, yo me había llevado el disco que salió ganador. Pero es una experiencia que me quedó porque me acuerdo cuando iba escuchando, me acuerdo cuando se dio la nota de que había fallecido. O sea, realmente estando en el medio, este tipo de noticias te marcan y recuerdas la hora, recuerdas en dónde estabas, qué estabas haciendo, porque son cosas que al final de cuentas son muy importantes para nosotros los que estamos trabajando, y que es gente que te tocó ver que llegaba a la estación de radio a una entrevista, que te tocó ir a un concierto para cubrir el concierto, y que enterarte que les quitan la vida, pues es un golpe shock fuerte para nosotros, que a lo mejor no hay como ese cariño con ellos o esa amistad con todos, pero al final de cuentas pues los veías como personas normales y te trataban bien y te saludaban. Y te impacta. Son noticias que te impactan demasiado. Pues es que tú tuviste esa suerte, ¿no? De poder convivir quizás minutos con, por ejemplo, con Jenny Rivera, la entrevistaste. A Valentín Elizalde lo tuviste en tu trabajo en la estación. A Chalino, pues obviamente no lo conociste. Pero el tener esa oportunidad de acercarte a ellos y conocerlos, y después te enteras de este tipo de cosas, que cae el avión de Jenny Rivera, que el atentado de Valentín Elizalde, etcétera, y dices, híjoles. Sí, o sea, que como sí lo decíamos en un inicio, la lista es extensa. Me tocó conocer a Chaca Sergio Vega, que también la forma en la que le quitaron la vida fue muy trágica. Tito Torbellino, Sergio,
se me fue el nombre, pero el vocalista de Capaz de la Sierra. Oh, sí. La forma en la que falleció él también es muy trágica. Ya habrá algún otro momento. Sergio Gómez, Ajá. para tocar su historia, pero fue trágica, fue muy fuerte la manera en la que a Sergio Gómez le quitan la vida también. Hoy nos contaste 3 historias, amigo, de una manera extraordinaria, de verdad. Muchas gracias. Lo hiciste súper bien. Y, como siempre, te quiero comprometer. ¿Qué te parece si la gente le gustó este video, que estoy súper segurísimo que sí les gustó? Dejen su like y dejen el comentario. ¿Les gustaría que convenciéramos a Alain de que nos cuente una segunda parte de estas historias que nos acabas de decir, de Torbellino, de esta persona de Capaz de la Sierra y demás? Hay más todavía. ¿Les gustaría que Alain nos trajera una segunda entrega de estos artistas que desgraciadamente y trágicamente pierden la vida en algún evento criminal? Si les gusta, si les gustaría que lo hiciéramos, dejen su comentario. ¿Y estarías dispuesto a una segunda parte? Superpuesto. Yo Va. te quiero proponer otra cosa, A ver, aprovechando por favor. este espacio. Tú dirás a qué visitas o a qué cantidad de visitas tendría que llegar este video, pero te quiero hacer una invitación. Sí. Queremos ir a buscar y ver la posibilidad de ingresar a la casa de Claudia Mijangos en Querétaro. Hay gente que asegura que ya no existe, hay gente que asegura que sigue ahí. Queremos ver la posibilidad de ingresar a esta casa y creo que la persona más adecuada para entrar por el conocimiento en la parte criminal tendrías que ser tú. Hacer una investigación paranormal, pero también desde la parte criminal en la casa del caso de Claudia Mijangos en Querétaro. Súper, sí. ¿Jalas? Sí, por supuesto. ¿Cuántas que sí. vistas? No sé cuántas vistas, porque ¿qué les parece si llegamos en menos de 2 días a las 100,000? Va. A las 100,000 vistas. Digo, yo sé que por ser tú y el tema que nos trajiste, va a rebasar esa cifra. Pero el chiste sí. Pero la pongo bajita porque sí quiero ir. Okay. Es una historia fascinante. Para quien no conoce la historia, vamos a hacer algo. Si se da la colaboración con Alain para su canal de ir a visitar la casa de Claudia Mijangos, habrá gente que quizás no conoce la historia. Es una historia realmente increíble. Para cuando se haga esto, yo les sugiero, vean el blog que tenemos aquí en Criminalmente, justamente de Claudia Mijangos. Exacto. Es una historia increíble, totalmente en el tema criminal, yo la abordé. Es impresionante cómo una persona, por amor, por locura, puede llegar a contra sus propios hijos de una manera tan brutal. Hay dos contenidos donde toco el tema de Claudia Mijangos aquí en Criminalmente. Uno es a través de un blog donde les cuento todo, desde el principio hasta el final, desde su enamoramiento con esta figura religiosa, con un sacerdote, hasta que llega a este punto de quiebre donde minutos antes de cometer los actos que comete, habla a su mejor amiga y pide ayuda. La amiga le dice, nos vemos mañana. Que me cuentan muchas cosas más, que lo confieso en ese, digo, no es malo, pero lo confieso en ese capítulo. Terminé llorando de las historias que me contaron. Ese capítulo de Claudia Mijangos en la versión podcast lo hago justamente con Cristian Valerio. Ok. Amigo, no tienes una idea de las cosas que me contó Cristian. Al final, Cristian, del capítulo de Claudia Mijangos, manda un mensaje. Yo ya no pude resistir. Me acuerdo y te juro que hasta se me hace uno en la garganta. Pero no se los pierdan, vean esos 2 capítulos previo a la colaboración con Alain, para que conozcan ampliamente la historia de Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro. Sé que nos estamos saliendo de tema, pero ¿sabías que podría estar por aquí cerca? ¿Cómo? Una persona cercana a Vilma Naranjo, Claudia Mijangos, fue a pedir trabajo a su casa para apoyar en cosas de limpieza. Ella está entre la Ciudad de México y el Estado de México, obviamente buscando trabajo, intentando reincorporarse, pero puede estar en cualquier lado.
O sea, ¿podría ser en esta zona que estamos ahora? Puede ser. Ay, no quisiera decirlo, pero qué miedo. Imagínate lo que se sentirá verla, ¿no? No sé si algún problema mental detonó esta parte de la violencia de Mijangos y la hizo cometer lo que hizo, esos crueles actos contra sus hijos. No hay una justificación. No sé si me paso a la parte paranormal, si algún ser, alguna entidad influyó en ella. No sé si ver frustrado ese amor por un sacerdote. No sé qué fue el detonador o todo en conjunto, para que hiciera lo que hizo. No lo entiendo. Voy a platicar algo muy rápido, perdón por extenderme. Por favor. Ayer sentí algo que nunca había sentido con una persona viéndola a los ojos y viéndola de frente. Te platico lo que me pasó. Fui por la tarde a un McDonald's, llevé a mi hijo porque quería comer unos nuggets. Llegamos al McDonald's, me encuentro con una mujer a plena luz del día. Llevaba una bata puesta como de pijama. Ajá. Llevaba unos guantes de cocina. Ella estaba dentro del restaurante. La mirada, te lo juro que era una mirada perdida, una mirada de terror, una mirada de maldad. Y la imagen era tal cual como de una madre. Iba completamente sola. Ella iba con su charola de comida que había comprado, pero simplemente caminaba así. Se quedaba parada. Yo lo primero que imaginé, ¿le habrá pasado algo? O a lo mejor le pasó algo a alguien muy cercano a ella y siempre venía aquí, porque era muy raro. En ese momento agarré mis cosas, pedí las cosas para llevar y me salí del lugar, porque hay personas que te transmiten algo horrible y eso nunca lo había sentido. No entiendo por qué repito 2, 3 de la tarde esta vestimenta, pero puedo describir la vestimenta, más no la mirada y el rostro de esta mujer, lo que proyectaba. No sé lo que hay detrás de cada persona que nos podemos encontrar. Pues mira, ya para que, y lo digo de verdad con respeto y todo, pero ya para que te haya dado miedo a ti, es que estaba fuerte. Y tienes toda la razón, hay personas que transmiten, voy a poner un ejemplo, Cristian Valerio. Tú lo ves, te transmite paz. O sea, te transmite así algo bonito, te transmite paz. Y hay personas como esta que te acabas de encontrar que sí sientes como esa vibra negativa, como no te transmitió tristeza. No. Te transmitió como maldad. Exacto. Que es bien distinto, porque hay gente que también encuentras en la calle que los ves y dices, híjole, te transmite demasiada tristeza su forma de mirar, o esa mirada perdida, pero tú dices que te transmitió maldad. Sí, y ahora, no maldad de, esta persona se ve que es mala onda, se ve que es grosera. No. Una maldad no de aquí, una maldad más allá de lo que pudiera describir. Amigo, es que de pronto nos encontramos gente en la calle caminando, gente en la calle que se topa contigo y no tienes la menor idea de lo que son capaces. Te voy a poner un ejemplo así nada más para ya casi cerrar. ¿Conoces el caso de estas personas de Ecatepec? ¿Sí eran de Ecatepec? De Ecatepec. Sí. Es que no quería decir la palabra, pero ellos andaban en la calle como si nada. Y justamente un día que salen a la calle con un carrito llevando como bolsas con basura, se cruzan de frente con unos policías y les dice el policía, ¿qué llevas ahí que huele tan mal? Y estaban ya tan dañados mentalmente. Restos. O sea, acepta. ¿Eso contestaron? Sí. Iba él e iba su esposa. Vean también ese capítulo, está buenísimo. Pero así para pronto, la esposa era el gancho que atraía a jóvenes y las llevaba a su casa.
Las llevaba a la casa con promesas de límpiame la casa y te voy a dar dinero. Obviamente buscaba gente pues que no tenía recursos, que estaban en situación de calle a veces. Límpiame la casa y te doy dinero, te doy comida, o tengo ropita para tu bebé, ve a mi casa, me ayudas y te regalo la ropa. La esposa era el gancho. Era una persona pequeña, flaquita, y él la esperaba en la casa. Cuando ya la esposa las llevaba, la esposa agarraba a sus hijos, porque tenían hijos, los sacaba de la casa y se iba con ellos. En lo que él hacía cosas horribles, terribles con ellas. No solamente estoy hablando de lo íntimo. Una vez que esto sucedía, en trozos a las víctimas. Les estoy dando spoiler de ese, creo que ya muchos lo conocen, pero horas después, cuando la esposa regresaba, él ya había acabado de hacer lo que había hecho, y la esposa decía, bueno, vamos a cenar. Y él, ok, solamente que de esa cena no la compartían con sus hijos. Voy a poner un ejemplo, a los niños les daban sándwich de jamón, pero ellos dos cenaban un platillo especial. Este platillo, ya te imaginarás con qué estaba preparado. No. Y los restos, lo que quedaba, lo metían como en bolsas y lo iban a dejar a los tiraderos. Como se dedicaban también a juntar cartón, botellas, todo este tipo de cosas que puedes llegar a vender, el PET y todo eso, pues a los vecinos les era muy común verlos salir con estos carritos y llevar sus bolsas. Y ese día, por eso te digo, no sabes con quién te estás cruzando en las calles. Van él y su esposa, van de frente y encuentran a unos policías. Los policías los paran y les dicen, oye, ¿qué llevas ahí que huele tan mal, no? Restos humanos, así, tal cual. Poco más menos es la respuesta, pero aceptan en ese momento que llevan ese tipo de cosas en el carrito. Obviamente los policías se alarman, los detienen y bueno, la historia es larguísima, tanto la historia previa como la historia posterior. Yo conocí a una persona, entrevisté a una persona aquí en el podcast que estuvo frente a él y me dice que me describe lo mismo que me acabas de describir tú. Es un capítulo que esta persona pues no muestra su rostro cuando la entrevistamos porque pertenece a una pertenece al gobierno, lo voy a dejar ahí, a una institución, y parte de su trabajo era entrevistar a criminales mal llamados de alto rango. Entrevista a Juana Barraza, pero también entrevista a estas personas y me dice, cuando yo me paré frente de él, cuando lo tuve frente a frente, me dice, Fer, es imponente la mirada, porque la mirada refleja maldad, refleja odio, refleja cosas que no, un sentimiento de maldad que yo no conocía. Y en cuanto se sienta, dice, te impone. Y ella es una persona fuerte, que vaya, yo la vi en persona y la considero una mujer como con un carácter fuerte, ¿no? Y me dijo, me impuso demasiado, pero pues obviamente yo tenía que imponerme ante él porque es mi trabajo. No trabaja para un podcast ni nada, o sea, su trabajo era hacer las entrevistas a este tipo de personas. Y me describe lo mismo que me acabas de describir tú. Me dijo, si la maldad, si el demonio existe, lo vi en sus ojos. Wow, así te lo podría decir. De hecho, ya solamente para cerrar, por lo que sentí, por lo que vi, yo pudiera pensar en un inicio, estaré viendo algún fantasma, a lo mejor esta señora no existe y yo lo estoy viendo por lo que sentía. Ajá. Pero yo sabía que estaba ahí porque la gente que trabajaba en el lugar la volteaba a ver también. Yo sabía que esta mujer era real, que era de carne y hueso, porque mucha gente la veía y sé que estaba ahí. Si no, yo hubiera pensado que era un demonio o una aparición que en alguna investigación de las más fuertes, o los ojos que veo en un exorcismo, en una posesión, podría haber visto. No manches. Ay, es que estos no son temas de acá, pero son temas que me gustan mucho. Voy a hacer solamente una pregunta. Acabas de decir algo que me llama mucho la atención. Dijiste, yo sabía que esto no era un espíritu, yo sabía que no era un demonio, porque las demás personas la estaban viendo y percibiendo. Esto solo me deja una duda y quiero que con esto cerremos. Tú eres muy sensible y todos lo sabemos a ver, a sentir. ¿Alguna vez
¿has visto a un demonio o a un ser que no pertenece ya a este plano frente a frente? Sí. Sí. Amigos, muchas gracias por haber llegado al final de este video. Alain, lo hiciste de manera espectacular, amigo. Creo que este video va a llegar a un montón de personas porque las 3 historias principales en las que te centraste las contaste de manera maravillosa. De verdad, lo digo de corazón, disfruté mucho todo esto que nos platicaste, lo hiciste de manera espectacular. De verdad, me encantó. Me gustaría, por favor, que te despidieras dándonos también tus redes sociales, plataformas, tus nuevos proyectos, y con la promesa de 2 cosas: grabar una segunda parte de estos mismos temas y empezar esa segunda parte platicándonos tu encuentro con este ser que me acabas de decir que sí lo viste. Perfecto. ¿Te late? Pues invitemos a la gente que nos siga como El Grito de la Llorona en todas las plataformas o como Alain Luna, obviamente agradeciéndole a toda la comunidad que ha estado al pendiente y apoyándonos, y también con este nuevo proyecto, el Creepy Podcast, donde tocamos diferentes temas también fuertes, delicados, pero que muy poca gente se atreve a contar. Así que ahí los esperamos. Fermex, como siempre, un placer estar contigo. Siempre lo digo, no solamente cuando grabo con la gente que conozco, eres una persona que quiero mucho. Muchas gracias. Y eres una persona con una vibra totalmente diferente a la que vi en el McDonald's. Qué bueno. Exacto. No, amigo, gracias de corazón, siempre bonito estar enfrente de ti. Muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación. Quiero decirles que Alain es bien lindo, bien buena onda. Todos los comentarios que te dejan siempre son bien chidos. Gracias. La comunidad te quiere mucho y yo en lo personal también te quiero mucho, amigo. Eres una persona que brilla demasiado y eso me encanta. O sea, eres una persona bien buena onda. Es que iba a decir, al rato van a hacer un meme como el tuyo con Fepo. Del fin de semana, muy ¿no? Muy bueno. Sí, no, pues la verdad es que hemos hecho muy buen equipo entre los podcasts, ¿no? Sí. O sea, entre el tuyo y otras personas que conocemos que también les gusta mucho a la gente que estén aquí, pero hoy que te tenemos aquí, disfrutamos mucho tu plática, disfrutamos esa manera de narrar las cosas tan particular que tienes, y hoy hiciste una gran investigación, nos diste datos, me encantó. Muchas me encantó, gracias. de verdad, por eso es que me atrevo a pedirte que nos regales una segunda parte. Y pues yo también te quiero muchísimo, amigo. La Gracias, gente lo igual. sabe, eres una persona bien linda, de muchísima luz. Muchas personas quisieran conocerte de frente y los entiendo porque reflejas cosas bien padres. Gracias. Yo que tengo la oportunidad de conocerte en persona, platicar contigo y conocerte además a manera personal, me siento muy feliz y muy orgulloso de conocerte. Amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Ya saben que nos ayuda muchísimo si nos dejan un like, si comparten, si dejan sus comentarios, qué les pareció, les gustaría una segunda parte. Esa colaboración a la cual nos invitó a participar Alain, ¿qué les parece? ¿Les gustaría vernos juntos? Pues ahí déjenlo en los comentarios, lo vamos a estar comentando. No olviden darle un clic ahí a la campanita para que no se pierdan todos nuestros estrenos. Y como siempre les digo, nos vemos la próxima semana para que juntos exploremos las historias que deben ser contadas. hola comunidad, ¿cómo están? Oigan, últimamente hemos recibido cada vez más mensajes de ustedes diciéndonos que no se enteran de nuestros estrenos y actualizaciones a pesar de ser suscriptores en YouTube de nuestro canal Criminalmente. Hoy les traigo un pequeño tutorial súper rápido además para resolver este problema y muy sencillo. Hay que activar todas las notificaciones de nuestro canal porque a veces YouTube no les avisa de nuestros nuevos episodios por una cuestión meramente de configuración, pero con estos sencillos pasos estarán siempre en primera fila para cada estreno. Número 1. Nos vamos al canal de Criminalmente. Número 2. Encontraremos la campanita que está muy cerca del logo de Criminalmente o debajo de cada video. Número 3. Le vamos a dar clic en la campanita y en el menú que se despliega vamos a seleccionar la opción o palabra que dice todas. Listo. A partir de ahora te deben de llegar todas las notificaciones. De esta forma estarán conectados con cada historia que subamos. Comunidad, de verdad,
muchas gracias por ser parte de Criminalmente y por tomarse este momento para activar las notificaciones. Con esta sencilla acción se aseguran de no perderse ningún post, avance, capítulo y estreno en vivo de Criminalmente, donde semana a semana exploraremos juntos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias, nos vemos pronto, chao.